Supuestamente lo vamos a hacer en 6 semanas, no sé cómo, pero de alguna manera lo haremos. La semana pasada, a forma de resumen, estuvimos dando más bien una introducción acerca del Sermón del Monte. Estuvimos hablando lo necesario que es este mensaje para nosotros, y quizás es de los mensajes el mejor predicado, el mensaje que tiene una vigencia tremenda y que impacta la vida no solamente de los corazones de sus oyentes primarios, que era la multitud que estaba oyendo a Jesús, sino también que impacta los corazones de los lectores de hoy en día, después de 2000 años. Alguien dijo, como dijimos la semana pasada, que el Sermón del Monte es la constitución del creyente. Así como los países tienen una constitución, así el Sermón del Monte para nosotros es la constitución, nuestra regla de vida para el creyente. Y básicamente decíamos que en Mateo 4:17 el Señor empezó a predicar el Evangelio del Reino. Imagínense, trasládense conmigo a la época, y yo voy a estar enfatizando esto también hoy, como lo hice la semana pasada, pero trasládense conmigo a la época, a la época social donde el pueblo de Israel, donde Jesús llega. El pueblo de Israel, los judíos, están siendo oprimidos por el imperio romano. Incluso era considerado algo que se llama una provincia imperial. ¿Cuál era la provincia imperial? Anteriormente, antes de los romanos, cuando el imperio griego conquistaba, ellos conquistaban una ciudad como el babilónico, como hicieron los babilónicos, hizo Nabucodonosor, conquistaban una ciudad y se llevaban cautivos. ¿Se acuerdan que se llevaron a los jóvenes como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Se lo llevaban a Babilonia. Pero ya luego, cuando llega el imperio romano hace una forma diferente de conquistar el mundo. En vez de traerse cautivos las personas que ellos querían y prácticamente dejar esa tierra un poquito deshabitada, dejaban a las personas donde estaban, y dependiendo si esa ciudad era necesario, ellos dejaban presencia más que en cualquier otra del imperio, dejaban la presencia de soldados, de gobernadores. Por eso usted ve que Israel en tiempo de los romanos era lo que se consideraba una provincia imperial. ¿Qué quiere decir eso? Que el imperio la vigilaba constantemente y la vigilaba directamente. Por eso había tanta presencia, y había un emperador, Poncio Pilato, Herodes, y estaba dividido incluso por secciones. ¿Por qué? Porque los judíos, a diferencia de cualquier otro pleito, de otro pueblo, eran gente aguerrida. Y si eso no era velado día tras día, pues ellos se iban a rebelar contra el imperio. Y era conocido en toda su historia las rebeliones que tuvieron los judíos. Entonces, en ese contexto, ustedes encuentran muchos bandos. Gente que esperaba a un Mesías, que esperaba a alguien que los hiciera ser nación número uno y que les quitara del yugo romano. Historiadores hablan de que a cada rato alguien salía y se proclamaba Mesías. Y eran tantas las personas que hacían así a nivel militar, a nivel religioso, que querían decir que ellos eran Mesías y que iban a instalar el movimiento del reino en la tierra para que ellos pudieran pelear en contra de los romanos. En ese contexto, Jesús, por eso era difícil para los judíos, este será otro Mesías más, otro más del montón. En el capítulo 4, verso 17, él empieza diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está hablando del reino que ellos estaban esperando. Él se proclama como la misma persona del reino de Dios. Y cuando, a diferencia de otros que se proclamaban Mesías, que se llama Jesús, no solamente está proclamando un mensaje poderoso e innovador, Él está haciendo cosas que no habían hecho las otras personas. ¿Qué estaba haciendo? Sanando ciegos,
sanando endemoniados. Y dice que su fama se expandió por toda la región de Israel. Y él sanaba enfermos. Y tomó 12 discípulos. Y se junta en un monte que la Biblia no dice cuál era de esos montes. Y no vamos a especular. Hay muchas ideas de cuál monte habrá sido. Pero él llegó al monte a orar para elegir a sus discípulos. A orar por la multitud que le seguía. Luego desciende del monte, elige los discípulos y empieza a hablarles a sus discípulos, que son los cercanos, y a la multitud que estaba allí. Y es chocante porque imagínense, esta gente que ya habían recibido milagros de sus hijos sanados de ceguera, de gente que habían estado endemoniada y hoy están cuerdos, de gente que había sido paralítico y hoy camina, de mujeres que habían tenido problemas menstruales y hoy están sanas, de gente que tenía lepra, que era considerado una vergüenza social y apartado, y hoy podían juntarse con las demás personas. Toda esta gente tiene una emoción increíble de oír qué va a decir el Mesías, cuál va a ser el plan que Él va a desarrollar para que nosotros lleguemos a ser la nación número 1, para pelear contra esos romanos que nos han oprimido. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que va a traer ese Mesías que entendemos que va a ser? Y cuando estaban a la expectativa de ver cómo era que Él iba a instalar el reino de Dios, Jesús le da un mensaje que choca contra todo lo que ellos entendían que un rey podía ser. Las características de un rey es una persona que, aparte de tener una apariencia física, tiene una voz de mando, tiene cualidades de atraer personas, de liderazgo. Pero este hombre, su mensaje es que los que quieran entrar a su reino tienen que tener esta característica. Este debe ser el carácter de las personas que entren al reino. Y él empieza abriendo su boca y dice: bienaventurados. Esto quiere decir dichosos, felices, benditos son, en primer lugar, los pobres en espíritu. Y esto fue chocante para esta multitud que estaba deseosa, hambrienta de oír una palabra poderosa de levantamiento y de tumbar el imperio romano. Y este hombre sale diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un momento. ¿Qué Mesías va a ser este que está hablando de bienaventurados los pobres? Los pobres no pueden derribar a los romanos. Los pobres no pueden asociarse y comprar armas, o no son influyentes. Pero Jesús no estaba hablando de pobreza material. Ni siquiera estaba hablando de una persona que emocionalmente sea inestable o débil o que se sienta pobre. Jesús estaba hablando prácticamente de aquellos que sentían dentro de su corazón que no podían llevar la carga espiritual y que tenían que ponerla a los pies de Dios. Que estaban dispuestos a dejar su orgullo y a dejarlo todo por seguir a Dios. Bienaventurados, una traducción dice los mendigos, los que mendigan espiritualmente, los que entienden que no pueden vivir la vida que Dios quiere en su propia opinión o por su propia fuerza. Bienaventurados son aquellos que se rinden, que lo entregan todo. Y eso es lo que quiere decir bienaventurados, los pobres de espíritu. Qué chocante para aquella multitud. Imagínese usted si usted estuviera ahí. Nosotros creíamos que este era el Mesías. Por eso muchos, cuando veamos más adelante el libro de Mateo, si leen cualquiera de los otros evangelios, muchos le llaman maestro. No pueden mirar más allá. Muchos le llaman quizá un profeta, porque habló de cosas que pasarían. Un hombre bueno.
pero no podían verlo como el Rey de Reyes, como el enviado, el ungido de Jehová, que sanaría a su pueblo de sus pecados. Porque ellos no estaban esperando eso. Ellos habían visto que en la sociedad los fuertes, los aguerridos, los que se asocian, los estrategas, los estudiados, eso eran lo que de verdad en la sociedad servían para algo. Nada distinto a lo que pasa hoy en día. En el mundo de hoy, los fuertes, los estudiados, los sabios, los políticos y hasta los religiosos de carrera son los que mueven la sociedad. Y todo el que no sea parte de ese entorno es ciudadano de segunda categoría, es ciudadano de segunda clase. Hay que ser aguerrido. Yo estoy en la búsqueda de trabajo y ustedes no se imaginan, hay veces yo no quiero decir todas las mentiras que hay que hacer, pero ya uno que se aprende los scripts de los trabajos, es increíble. Usted tiene que decir todo lo que ellos quieren oír para que lo consideren para una entrevista. Y usted se considera una persona que daría el 100% por la empresa cualquier día, fines de semana. Sí. Después que entre hablamos. Pero esos son los cuestionarios. Si usted no pone sí, ni lo llama. Y así sigue uno tras otro, porque la sociedad está cableada, si así se puede decir. Está prefabricada para que el fuerte, para que el valiente, para que el más preparado, ese es el que de verdad es un triunfador. Ese de verdad es el que conquista el reino. Y Jesús viene con un mensaje totalmente contrario y le vira, le pone de pies a cabeza su forma de pensar y le dice: no, los pobres, los quebrantados, el que no puede, el que se declara en bancarrota espiritual y busca el rostro de Dios, ese es el que habitará el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje totalmente contrario a lo que esta gente pensaba! Pero es la gran realidad. Porque Cristo vino a ser rey sobre el pecado primero. Y me da pena con los judíos. Por eso dice Pablo en Gálatas que para el judío el evangelio de la cruz de Cristo es tropezadero, se cae. Porque todas las profecías hablaban de un glorioso Mesías que iba a venir con poder a defender al pueblo de Israel. Y así será cuando Él vuelva otra vez. Miren, yo pensando mientras estudiaba esto, si Cristo viniera otra vez, de la manera que vino, se repetiría la misma historia. Vuelven y lo crucifican. Bueno, a lo mejor no lo crucifican, lo agarran los musulmanes de aquel lado, o lo queman vivo, o lo decapitan, o lo ahogan vivo, o cualquiera de esos métodos de tortura que ellos tienen. Y si viniera a América, que somos más civilizados, no le haríamos nada de eso, quizás lo veríamos como un loco y lo meteríamos preso. Porque el mensaje del Evangelio, sea 2000 años atrás o 2000 años ahora, es locura para los que se pierden, dice la palabra de Dios. No lo pueden entender. Yo he hablado con personas que son muy letradas y cuando le digo el Evangelio me dicen: pero ¿qué cuento es ese? Que un hombre vino y murió por tus pecados. Primero, ¿qué pecado? Yo no tengo pecado. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie, yo no le he robado a nadie. ¿De qué yo me tengo que arrepentir? Eso no es para mí. Mi Dios es mi sabiduría. Mi Dios es el intelecto que yo he desarrollado a través de todos estos años. Mi Dios es la ciencia. Mi Dios es el dinero que yo he acumulado. Esa es la filosofía. No hay espacio para Jesús. Y la gente entiende. El que mejor se cree religioso, dice: no, es que yo soy demasiado bueno. Dios me entiende. Como mi cabeza no me cabe que un Dios, que Dios yo creo que existe, pero no me cabe que Él a mí no me reciba la gloria. Yo no he matado a nadie.
he tratado de hacer el bien a las personas. Y cuando puedo ofrendarle a alguien, o limosna, ellos le llaman, le doy una limosna. Entonces, a mí no me cabe en mi cabeza por qué yo no puedo entrar al reino de los cielos. Dice Efesios que no es por obra, para que nadie se gloríe. Que al cielo se entra cuando uno se quebranta en el espíritu. Y le dice Dios, no puedo. Mis fuerzas no puedo. Me declaro en bancarrota espiritual. Humillo mi orgullo. Pongo mi voluntad por debajo de la tuya. Y yo quiero que tú no solamente seas mi Salvador, sino seas el Señor de mi vida. Dios cogió, el Señor Jesús cogió, no buscó a un experto en milicia, y créanme que lo había en Israel en ese tiempo. En Israel había muchos expertos militares. Los judíos no tienen ningún aliado. Bueno, hoy en día tienen a Egipto, que es el que mejor le cae. Pero todo el que está al lado de ellos y fuera de ellos son sus enemigos. Y ellos han desarrollado, son los número uno en el mundo en vigilancia y en protección, porque han aprendido toda su vida a cómo protegerse. Ellos saben de milicia porque siempre, miles de años atrás, han sido perseguidos y abusados. ¿Líderes religiosos? Claro que sí. Había unos ultraderechistas que se llamaban los fariseos, que eso se sabían todo. Y había unos que eran neoliberales, que se llamaban los saduceos, que no eran tan estrictos, pero vivían pintando pajaritos en el aire. Y también creían que se podía llegar a Dios. Incluso habían otro grupo que se llamaban los esenios, donde encontraron los rollos del mar muerto en Kirbet Qumran. Y los esenios eran gente que decían, no, dejen esa gente que se maten ellos, un día vendrá el reino, y nosotros nos quedamos apartados y nos declaramos puritanos. Nos declaramos puritanos y no queremos saber con más nadie. Jesús tenía 4 tipos de gente, eran sus oyentes ese día ahí, que estaba hablando del sermón del monte. Habían gente que religiosamente querían imponer el reino religioso. Y habían otros que políticamente querían imponer ese reino que había hablado. No importa cómo venga, política o religiosamente, que venga el reino. Y nuestras vidas, y el interior del hombre, ¿cómo vamos a implementar un reino lleno de pecadores? Y todo el mundo había olvidado la esencia de la cual habían hablado los profetas. Oh, Dios te ha declarado lo que es bueno, dice Miqueas, y que Él ha pedido de ti: amar justicia y hacer misericordia, y que te humilles ante tu Dios. No. El judío decía, yo no me le humillo a nadie, ni siquiera a los romanos. Por eso era una provincia imperial, porque había que estar subyugándolo, porque no eran fáciles. Si se le dejaba un poquito de la uña, se iban a llevar la mano entera. Y hacían tambalear cualquier imperio. Porque ellos son el pueblo de Dios. En teoría, pero en la práctica no se comportaban así. Y el Señor les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. No, eso choca mucho. Como que yo tengo que ser pobre en espíritu. Y quiero que vean cada una de estas bienaventuranzas como una secuencia, algo que va en un orden que estaba pensado en la mente del Señor. Hay escritores que piensan y comentaristas que atacan el Sermón del Monte y dicen, no, esto fue una recopilación de varios mensajes de Jesús y se pusieron ahí. No, porque si usted lee el capítulo en su contexto se va dando cuenta que el Señor tiene una misma idea y va hilando una idea. ¿Cuál es su primera idea? Que al reino de los cielos no entra nadie que no esté quebrantado. No entra nadie que no haya conocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. No entra nadie, no solamente que lo haya conocido como Salvador, sino que haya aceptado el señorío de Cristo. Este es uno de los grandes problemas que tenemos los mismos cristianos. Hay veces cuando oímos el mensaje del Evangelio nos sentimos compungidos y queremos resolver el problema del pecado y queremos resolver el problema del infierno.
Yo sé de verdad que existe un infierno y por si acaso déjame arrepentirme. Porque, vaya, ¿sabes? Para yo estar seguro, voy a dar el paso. Mira, oren por mí, que es lo que hay que hacer. Hacer esta oración del pecado. Venga, yo la hago. Jesús entra a mi corazón y entra a mi vida y cámbiame. Entonces ya estoy libre. Ya Él es mi Salvador. Pero yo voy a vivir como a mí me dé mi gana. Eso no funciona así. Si Él es Salvador, tiene que ser Señor. Tiene que ser Señor, una y la otra no pueden estar separadas. Y cuando Él es Señor, decía Pablo, cada vez que le escribe a cada una de las iglesias que él fundaba, le dice Pablo, la palabra en el griego es doulos. Le decía esclavo de Jesucristo. Un esclavo voluntario por amor. Yo me he hecho esclavo, no de los hombres, me he hecho esclavo de Jesucristo para agradarle a Él. Él es mi Señor y yo soy su siervo. No se puede resolver el problema de la salvación si uno no resuelve el problema del señorío de Cristo. Si Cristo es Salvador, tiene que ser Señor de mi vida. No puede ser solamente Salvador y yo vivir como yo quiera. Porque dice la palabra de Dios en Efesios que desde que creemos somos sellados con el Espíritu de la promesa. Y yo creo firmemente que cuando una persona conoce a Cristo, tiene que haber cambio. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo habita en ese corazón, el Espíritu Santo trae cambio, trae diferencia. No podemos ser el mismo. Cuando el Señor le hablaba, y lo vamos a ver más adelante en el Sermón del Monte, en el contexto, el Señor le dice, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué le estaba hablando? De los falsos maestros. Una mata de aguacate no puede dar mango, eso no se ha visto, no puede. Una mata de naranja, un árbol de naranja no puede dar fresas. No se puede, genéticamente no son iguales. Uno que vive en la carne no puede hacer obra del Espíritu. Y alguien que vive en el Espíritu sí puede hacer obra de la carne, pero no debiera porque tiene el control del Espíritu Santo. Un hermano de un campo hace mucho me explicó esto de una manera que yo no lo entendía, y él hablaba acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y este hermano de un campo de Santo Domingo, un señor que no tiene ningún tipo de letra, yo creo que llegó a un cuarto curso de la primaria, un señor muy mayor, pero tiene una sabiduría bíblica increíble y es uno de los predicadores que lo podemos oír por horas porque de una manera tan jocosa y coloquial nos predica el evangelio tan poderoso. Y este hermano que ya tiene que tener casi 90 años, nunca se me olvida cómo él nos explicó lo que es la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Y él nos dijo, mire, usted coge un vaso con agua, nosotros le decimos una jarra, no sé si saben lo que es, pero es un vaso grande de metal. Entonces usted le echa agua y después agarra unos limones y los exprime y le echa limón y le echa limón. ¿A qué sabe eso? Es un jugo de limón. ¿Pero qué le falta? Azúcar. Le falta azúcar. Entonces usted agarra, azúcar, azúcar. Ya, ahí está el jugo de limón. Y si se lo bebe, ¿qué pasa? ¿A qué sabe? Sigue agrio. ¿Y por qué? Adiós, porque el azúcar está bajo. Si usted no lo mueve, no se endulza. Y él decía, así hay creyentes que han recibido a Cristo como su Salvador personal, tienen el Espíritu Santo, pero está allá abajo. Y se necesita el mover del Espíritu Santo para que de verdad pueda endulzar la vida de otro y pueda servir y sepa jugo de limón. Y ese día yo entendí lo que quería decir, la llenura del Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 6, llenos. No es una opción, no es una sugerencia, es un mandamiento. Ser lleno, está en el imperativo en el original. Ser llenos del Espíritu de Dios. Y nosotros estamos llamados a vivir diferente. Esto reta a todo cristiano. Yo les confieso que en un momento del día mientras estudiaba no podía escribir. Porque esto retó mi vida de una manera increíble. Es algo tan práctico, que aunque tiene mucha teología y mucho de historia, pero es algo que en realidad es algo práctico. No es difícil de entender, pero sí es difícil de practicar. Y el Señor dice, bienaventurados, dichosos.
Benditos son los que están quebrantados en el espíritu, los que reconocen que no pueden entrar al reino de los cielos si no son pobres en espíritu, porque entonces cuando somos pobres en espíritu somos ricos para con Dios, porque Él nos llena con su riqueza. En segundo lugar, el Señor dice: bienaventurados los que lloran. Y quiero decirle algo que no le dije la semana pasada, pero me di cuenta esta semana, y es la construcción gramatical del capítulo. Estos no son sugerencias que el Señor está dando, son juicios que el Señor está dando, son afirmaciones. En el original esto está en afirmaciones. No es que el Señor está sugiriendo, sí, tú serías muy bueno si tú fueras... No. El Señor está diciendo cuál es la condición del que se quebranta en espíritu. El Señor dice, ya Él es bienaventurado. Y no solamente la construcción gramatical en el original, sino también los tiempos verbales. Si usted se fija, dice, de ellos será el reino de los cielos. No, de ellos es. Eso se llama un presente continuo, algo que pasa ahora y se traslada, eso en el griego, y se traslada, una obra que se traslada hasta el futuro. El Señor me está diciendo, si ustedes se quebrantan en espíritu, algún día recibirán el reino de los cielos. Tengo este problema con muchos amigos carismáticos que me dicen, nadie sabe si será salvo. Yo sí lo sé. La Biblia dice que si yo pongo mi confianza y mi fe en Cristo Jesús, somos salvos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo sé que si yo me muero en el día de hoy, yo sé para dónde voy, para el cielo. Y tengo eso como una certeza segura de que sé hacia dónde voy. De que sé hacia dónde voy. Aquí lo dice, de ellos es. No será, Juan en su primera carta, creo capítulo 5, verso 20, le dice a los hermanos que están pasando por tribulaciones, por persecuciones, por muerte, por hambre, por de todo. Le dice, estas cosas yo le escribo a ustedes para que sepan que tienen vida eterna en Cristo Jesús. No que tendrán si siguen, no, que tienen vida eterna en Cristo Jesús. La bendición de los quebrantados en espíritu no solamente será futura, porque en el futuro, en la presencia de Dios, le veremos cara a cara y gozaremos de su gloria, pero es una bendición presente. La salvación no es algo que si corremos con cuidado y nos portamos bien, alcanzaremos al final de nuestros días. La salvación es algo que ya alcanzamos hoy. ¿Cómo? ¿Cómo usted está tan seguro? Es que nosotros pensamos siempre como humanos, pero tenemos que ponernos en la mente de Dios. La salvación no es obra del hombre, es obra de Dios, que es depositada en el hombre por su gracia y su misericordia. No nos costó nada, pero a Él le costó toda su sangre, le costó toda su vida. Él sí tuvo que pagar el precio. No al diablo, el diablo no tenía nada que le pagar a Él, se la pagó a Dios. Porque Dios es un Dios justo. Entre las cosas que Dios es amor, y es lo que todo el mundo le encanta que le hablan, pero Dios es un Dios de justicia. Él dice, yo nunca tendré por inocente a malvado, y el alma que pecare, esa morirá. Dios tenía que cumplir su justicia, y solo en su mente soberana y grande se ideó un plan de salvación, donde Él no tuvo que poner en compromiso su justicia, pero a la misma vez mostró su misericordia. Y la cruz del Calvario debió ser el juicio para nosotros, y Cristo se interpuso en el medio, y en vez de nosotros recibir juicio, ocurrió una metamorfosis, que en vez de juicio, lo que recibimos fue misericordia. Bendita sea la cruz del Calvario, bendita sea el sacrificio que hizo el Señor por nosotros en la cruz. La salvación para los que hemos sido quebrantados en espíritu es ya. Yo soy salvo ahora. Yo soy salvo ahora. Por algo que yo haya hecho. Por lo que hizo Cristo por mí. Hermanos, si esto es un motivo de sentirse bienaventurado, de sentirse bienaventurado. En una ocasión, el emperador
Napoleón Bonaparte encontró un soldado igual que él, y cuando estaban pasando lista, había un soldado que estaba atemorizado y le dice él, ¿cuál es su nombre? Le dice él, emperador, yo me llamo igual que usted, Napoleón. ¿Y cuál es su miedo de ir a la guerra? Bueno, que tengo miedo, eso mismo. Y le dice él, pues cámbiese el nombre, porque si usted es un Napoleón, tiene que estar dispuesto a ir a la guerra. Los creyentes, los que creemos en Jesús, no estamos para estar lamentándonos y dolidos y en depresión y en duda. Estamos para estar gozosos en Cristo Jesús. Porque aquí en la tierra Él ha prometido estar con nosotros. Y cuando partamos de esta tierra estaremos en su presencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay trabajo. Bendito sea el nombre de Jesús. Él dijo, yo no he visto un siervo justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. Él suplirá lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá. Él suple. Él suple. Estamos pasando por una situación difícil económicamente o una situación difícil de salud. ¿Cuál es el problema? Él nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y Él decía en Isaías, aunque pases por las aguas no te anegarás, y por el fuego no te quemarás, porque yo soy Jehová tu Dios, tu Salvador. Te tengo esculpido en la palma de mi mano. Hermanos, miren, levante su cabeza, usted es ciudadano del reino de los cielos. Y aunque tengamos que sufrir por un poco de tiempo en esta tierra, nuestro gozo será para siempre ahí en el cielo. Decía el apóstol Pablo escribiendo, y nadie más que el apóstol Pablo, apedreado en Listra, dejado por muerto 2 ocasiones, y lo dejan por muerto, y cuando se revive lo que hace otra vez volver para la ciudad. Y dice él, yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. El cristiano es como una pelota. Cuando una pelota cae de cabeza, o cae de pie, o cae de lado, siempre cae de pie porque tiene una forma redonda. Como quiera que nos pongan, nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que abrazar las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Esto es una bendición que el Señor está decretando sobre nuestras vidas, pero a la misma vez es una promesa que podemos abrazar. Bienaventurado, dichoso, yo soy dichoso. Yo soy dichoso, porque esos que se sienten fuertes, esos que controlan el mundo, esos que ponen su confianza en su sabiduría, en sus finanzas, en su dinero, en su experiencia, no tienen lo que yo tengo. Yo tengo a Cristo. Yo tengo a Cristo. Y Él es suficiente para todo. De ellos es ahora el reino de los cielos es suyo si usted conoce a Cristo como su Salvador personal. Entonces, la primera condición que tiene que tener un ciudadano en su carácter del reino de los cielos es el quebrantamiento de espíritu. Decía David, al corazón contrito y humillado no desprecias tu Dios. Pero también dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia. No gracias. Ay, gracias por ser humilde, no. Dice que da gracia, bendice, da dones. La gracia es un don. Da un don especial para los que son humildes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bienaventurados los que lloran. Bueno, cualquiera entendería, bueno, estos son la gente que sufre por diferentes. Pero es interesante cuando uno puede buscar los verbos y lo que quiere decir en el original. Hay veces que cuando usted traduce de un idioma a otro es difícil mantener el sentido de la idea. Por ejemplo, de inglés a español. En inglés uno utiliza un aparato que tira fotos y se pueden mandar en diferentes formatos y se llama un escáner. Pero al menos que ustedes no me corrían, yo creo que en español no hay una palabra traducida para escanear. Y nosotros decimos, escanéame ese documento, pero está mal dicho.
Entonces eso mismo pasa porque no tenemos una palabra y hacemos una deformación de la palabra original y la metemos en español y la forzamos y la hacemos costumbre y ahí está, ya, escanear. Esa palabra no es correcta. Entonces eso mismo pasa en el original a veces cuando uno traduce de un idioma a otro. No es que hay un error, sino que traer esa idea a veces cuesta. Y cuando uno hace la traducción o traducen las personas, pues pierde un poquito del sentido. Y por eso es bueno ir al original y entender que lo que está diciendo el Señor cuando dice, bienaventurados, dichosos, benditos, felices, los que lloran. Esto no es un lloro de sufrimiento, aunque puede tener una aplicación secundaria. Esto es un lloro de estar compungido por el pecado. Es un lamento por una situación, por una condición. Entonces, fíjense que, como les decía, esto va en orden. Primero hay que estar quebrantado en el espíritu. Pero luego estos que lloran aquí están llorando por el dolor que produce el pecado en sus vidas. Y esto es un dolor real. Esto es un dolor que tiene un resultado. No es lo mismo que el remordimiento. El arrepentimiento y el remordimiento son dos cosas muy diferentes. Yo siempre utilizo dos personas para mostrar la diferencia de lo que es remordimiento y arrepentimiento. Y están los dos en la Biblia y fueron los dos amigos, entre comillas, Pedro y Judas. Dice la Biblia que Judas, cuando entregó a Jesús, dice que dijo, he pecado entregando sangre inocente, y fue al templo y tiró las 30 piezas de plata. Ese era otro que estaba esperando aquel rey militar y religioso que restauraría el reino. Y cuando este hombre viene a hablar, decir que va por una cruz, ustedes no se imaginan lo que significa una cruz. En ese entorno, porque ahora andamos con el crucifijo y todo el mundo, ay, qué lindo, qué sentimental se siente una cruz. Andar usted con una cruz, un crucifijo en aquel tiempo, para que usted vea. Era maldición el que era levantado en un madero. La cruz no se mencionaba. Es una maldición. Nadie andaba con un crucifijo. Ay, qué lindo. ¿Qué significa eso? No, que me va a crucificar. Solo los ladrones, los malhechores, los asesinos, los que se rebelaban contra el imperio, los blasfemos, los idólatras, iban a la cruz. Y aunque hoy las películas nos lo muestran con un trapito aquí, iban desnudos, totalmente desnudos, para que se viera su vergüenza y sean avergonzados. Y el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Judas tenía ese remordimiento y él no aceptó a Cristo como el Mesías real. Cuando lo vio quizás y lo pudo ver, eso soy yo imaginando, herido, dijo, no, ¿qué Mesías va a hacer? A mí solamente me queda ir a ahorcarme. Eso es lo que hace el remordimiento. Pero el arrepentimiento de verdad siempre lleva hacia Jesús. El arrepentimiento de verdad siempre nos lleva a Cristo. ¿A dónde fue Pedro? A los pies de Jesús. Y fue siempre la iniciativa de Jesús, pero él estuvo dispuesto para apacentar las ovejas. Y el Señor se lo dijo. Y esa es la gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y el Señor quiere hacer este énfasis porque hoy en día, igual que en aquel entonces, la gente y nosotros los seres humanos somos dados a querer justificar nuestras acciones y no tomamos una actitud de humillarnos y reconocer lo que somos delante de Dios. Y sin eso no se puede entrar al reino de los cielos. Es increíble cómo hoy en día la palabra pecado ha desaparecido de los púlpitos. La palabra pecado es vista incluso como una palabra mala. Yo he conocido gente que me ha dicho, pero ¿por qué mencionaste la palabra pecado 26 veces? ¿Qué es lo que te pasa? Y digo, yo tampoco.
Hermano, porque si la palabra de Dios no nos confronta con nuestra realidad de lo que somos, ¿a qué es lo que vamos? ¿A una logia, a un club social, a que nos hablen y nos digan cosas lindas y que nos sintamos bien y que nos hagan sentir que estamos caminando bien con la vida? No, esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos pone en el espejo de Dios y revela a la luz de Dios toda la pudredumbre que hay en nosotros, con el objeto de que miremos a la cruz y en la cruz nosotros dejemos todo el pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero hoy en día nadie quiere hablar de esa palabrita que es tediosa. Hay predicadores que utilizan errores por la ignorancia de mis actos, pero la Biblia le llama pecado y dice que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, que todos nos hemos descarriado. Dice Isaías que nuestras obras, dice el Señor, son trapos inmundos. Y me excusan las mujeres, pero tengo que traducir lo que eso quiere decir. Algunas iglesias no quieren que traduzca, pero trapos inmundos está hablando de los paños menstruales que usaban las mujeres cuando eran consideradas inmundas y tenían que quedarse en un lado del campamento hasta que se purificaran. Y Dios está diciendo en Isaías, las obras de ustedes son como esos trapos inmundos delante de mí. Nada que el hombre quiera hacer puede satisfacer la justicia de un Dios santo. Y el gran problema de nosotros, ¿saben cuál es el problema de los hombres? Que siempre nos comparamos. No. Cuando yo voy a Irán y conozco a Irán, 3 días y dicen, ay, yo sé que Irán cojea de este lado, el manco de este lado. Yo soy más o menos mejor que él. Y después voy y me comparo con Rosy y le digo, Rosy, no, esa no es fácil, esa me la llevo yo de plano. Y cuando veo uno que es más o menos, no, pero ese me lleva estos dos detalles, pero yo lo supero en esto. Y cuando nos comparamos uno con otro, así sí es bueno. Es que el problema del pecado no es que yo me compare con el otro, el problema del pecado es que me tengo que comparar con un Dios santo. El estándar no soy yo, ni tú, ni él. El estándar es Dios. Y eso es lo que le pasa a esta sociedad, que ha querido bajar ese estándar, quitar la palabra de Dios, quitar la palabra pecado. ¿Y el estándar cuál es? No, tú y yo. ¿Y qué es lo que más se oye? No me juzgues. Que vamos a hablar de eso. Los cristianos son los primeros que vienen diciendo que no estamos para juzgar a nadie. Sí, los creyentes estamos para juzgar y la Biblia nos manda a juzgar, pero vamos a ver eso más adelante, en qué contexto es que el Señor está hablando y de qué juicio de que Él está hablando. Pero los creyentes, dice la Biblia, que juzgaremos al mundo, que los santos juzgaremos la tierra. ¿Y qué es juzgar? Hacer juicio sobre algo. Y nosotros hacemos juicio hasta inconscientemente todos los días, porque tomar una decisión entre el bien y el mal es juzgar, es juzgar algo. Y nosotros los creyentes estamos mandados por la palabra de Dios a juzgar esta tierra. Lo que pasa es que tenemos que tener un testimonio para juzgar. Amén. Ese es el juicio del que el Señor dice. No hagas un juicio hipócrita, donde tú estás juzgando a tu hermano cuando tú haces peor que él. No. Límpiate. Los ciudadanos del reino vienen quebrantados. Los ciudadanos del reino lloran por su pecado y lo llevan a la cruz. Y cuando son limpiados y regenerados, tienen capacidad para discernir entre el bien y el mal. Y es entonces cuando yo puedo decirle a Rosy, lo que tú estás haciendo está mal, porque la palabra de Dios no lo justifica. Te lo digo con el amor de Cristo. Y te lo digo también porque yo te he mostrado con mi vida que vale la pena hacerlo. Ese es el juicio del cual nos habla la palabra de Dios. Y lo vamos a ver en detalle más adelante cuando el Señor habla de los juicios aquí en el Sermón del Monte. Pero estamos llamados a juzgar. Y la sociedad, no me juzgue. ¿Quién tú eres? Sabrá Dios cuántos pecados tú has hecho. Sabrá Dios cuántas cosas tú has hecho. Y cuando algún predicador o algún pastor habla y tiene una vida, yo en ocasiones acerca de un predicador veía en el internet
alguien que hacía un llamado, si usted sabe de la vida, algo de la vida de este predicador, por favor, déjenoslo saber para nosotros hacerlo caer. Y para nosotros quitar ese testimonio que priva en Santurrón. Y no he encontrado nada de la vida de ese pastor. Pero así es la gente, con una lupa grande, buscando, escrutinando la vida de todo el mundo. ¿Para qué? Simplemente para yo demostrarte que tú eres tan pecador como yo. Y es verdad. Es verdad. Si buscarían en mi vida encontrarían muchas cosas incongruentes con el Evangelio. Pero gracias a Dios que yo no me miro en el espejo y digo, me veo mejor. O miro a Irán y digo, me veo mejor que él. O más o menos estamos en lo mismo. El estándar es Cristo. El estándar es Dios. Con el nivel de santidad de Él es que no tenemos que comparar. Entonces cuando nos vemos como un Dios tan santo que demanda una justicia sobre el pecado de los hombres, entonces ahí es que nos vemos desnudos, avergonzados de nuestra condición pecaminosa. Y lo que hace un ciudadano del reino real, se postra y se quebranta. No empieza a justificarse. Yo lo hice porque, imagínense, todo el mundo hace eso en esta iglesia. Esta iglesia todo el mundo miente, uno humanos, ya, eso no es nada. Buscamos formas de justificar nuestras malas acciones. Y por eso nuestro carácter no es quebrado, no es quebrantado. Y el Señor no nos puede usar como Él quiere. Y a veces tienen que utilizar circunstancias súper fuertes para quebrarnos. Porque nadie va a entrar erguido al reino de los cielos. Estos que lloran son los que lloran por su pecado. Yo quisiera leerle el Salmo 51, no sé si lo conoce. Pero este es David después que pecó con Betsabé, mujer de Urías Eteo, uno de sus generales. Y David creía que podía cubrir el pecado. Entonces, como la mujer salió embarazada, David quiso, porque usted sabe el problema del pecado, que cuando uno lo quiere cubrir, tiene que hacer otro pecado para cubrir el pecado de atrás. Y ese pecado hay que cubrirlo con otro pecado. Entonces David, como la mujer de su general salió embarazada, lo que hizo fue, vamos a resolver este problema, pues manda a buscar, Urías, ve, acuéstate con tu mujer. Le dice Urías, no, yo soy hombre de guerra y el pueblo está padeciendo, yo tengo que ir a la guerra. No, pero ve, atiende a tu mujer, muchacho, ve, atiende a tu mujer. Y él le dijo, no, gracias rey por pero yo me voy para la guerra. Y se fue para la guerra. Y allá le envía a su general principal una carta diciéndole, mira, Joab, déjenlo solo y abandónenlo. Y ahí murió uno de los generales. David lloró como un niño a ese niño que iban a nacer. Y el profeta Natán se le acerca a David y le dice, David, en tu reino hay un hombre que le quitó la única corderito que tenía el hombre pobre. Y el otro, teniendo muchos corderos, se lo quitó. Le quitó ese corderito. ¿Qué tú crees que podría pasarle al hombre de que hizo eso? Dice David, vive Jehová, que ese hombre debe morir y debe pagar. Y le dice, a veces uno tira juicio sobre otra persona, sobre cosas que uno mismo está haciendo. Eso lo veo yo tanto ahora que soy padre de niños pequeños. Tantos padres que le dicen a sus hijos, no miente, y los mismos hijos lo cuentan mentira una y otra vez. Y dice Natán, ese hombre eres tú, porque teniendo muchísimas mujeres en el rebaño tuyo, le quitaste la única corderita a Urías Eteo. Pero Dios va a perdonar tu pecado y no vas a morir. Pero el niño que te va a nacer, ¿qué cosa? El Señor no mató el niño en el vientre.
El niño nació, David lo tuvo en sus manos. El niño se enfermó, David lo vio y lo cogió en sus manos y se dio cuenta el reflejo de su pecado, lo que tú hiciste. Y el niño que murió es un tipo de Cristo. Porque David, ¿sabe por qué lo lloró tanto? Y lo lloró y clamó delante de Dios. Porque David sabía que el que debió morir fue él y no el niño. Y Dios decidió matar al inocente y cubrir al culpable. Delante de los hombres eso sería un Dios sádico. Pero eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario.